Me gusta esconder los libros. En verano guardo algunos en el frigorífico. En invierno dentro del horno. Tengo libros escondidos bajo el colchón de mi hermana pequeña. También en el armario de la ropa que ya no me pongo. En el cajón de herramientas de mi padre y en la caseta del jardín de mi primo. Detrás del cuadro de mis abuelos tengo una revista secreta. En la guardilla tengo un libro de miedo. Lo veo con mis amigos algunas noches de luna llena. Y en la última rama del roble de mi vecino guardo a los poetas. Están dentro de una caja con 2 candados. Una llave la tiene mi novia y la otra yo. Esta caja solo la abrimos cuando decidimos juntos abrir también nuestro corazón. Bienvenidos al programa ¿Qué et contes? Un programa para la difusión de la literatura, las tradiciones orales y el arte en general. Hoy tenemos como invitado a Pedro Martí Martínez, oriundo de Almansa, pero que vive en Murcia, se dedica a la pedagogía, pero una de sus grandes virtudes es la literatura, en concreto la novela negra. Ya tiene publicadas 2 novelas, la primera la publicó con Círculo Rojo y la segunda con una editorial llamada DocuShow. Es difícil, nadie lo dice bien a la primera. Bienvenido al programa ¿Qué et contes, Pedro? ¿De dónde te nace, digamos, ese espíritu creativo y esa fascinación por contar historias en clave de novela negra? ¿Dónde surge? La novela negra, digamos que plantó su semillita en mí desde las historias más clásicas del pulp negro, como son las de Sherlock Holmes o las de Hercule Poirot. Yo era un enamorado de Conan Doyle y de Agatha Christie, y luego más adelante pues fui interesándome por esto de los crímenes y leía a los grandes como Dashiell Hammett o el más grande Raymond Chandler, y a partir de ahí dije, yo quiero escribir algo así, algo que se acerque a esto mínimamente. Entonces tú has pasado media infancia y adolescencia leyendo 10 negritos y leyendo las tramas del inspector Sherlock Holmes y su ayudante. Sí, sí. En tu primer libro, La pieza invisible, nos presentas al inspector jefe César Giral, ¿no?, que se mete en una trama policíaca que tiene que resolver. Para ti, ¿cuáles son las claves de la novela negra? Es decir, mantener la intriga todo el tiempo, desvelarlo a mitad. ¿Cómo has aprendido tú el oficio de construir? ¿A base de leer o tienes tu estilo propio? ¿O cómo es eso? Un poco el estilo, la voz la tiene que tener uno, y si no la tiene, eso al final acaba siendo una imitación de algo. Pero el esquema de la novela negra es el género que yo me gusta decir que es el más juguetón, porque permite que los lectores, yo el primero, estemos ahí deseando averiguar, deseando ser nosotros el detective capaz de averiguar lo que está sucediendo. Por eso me seduce tanto. Yo creo que una buena novela negra no tiene que ser tramposa. No tiene que llegar a la última página y decir, ha sido el cuñado porque tenía ahí una rencilla ahí. Ajá. Entiendes que no, que pueda ser posible de averiguar. De hecho, no me molesta en absoluto que alguien llegue y me diga, pues yo lo veía venir porque creía que tenía motivos, tal. Y digo, muy bien. Y hay gente que no, que dice, oh, pues no me lo esperaba para nada. Pero me gusta que exista la posibilidad, no me gusta engañar al lector. Me da mucha rabia cuando a mí me engañan. Entonces creo que la novela negra, gran parte de su éxito tiene que residir ahí. Luego además tiene que tener un ritmo, para mí, alto, tiene que tener descripción. Que pasen cosas. Sí, tiene que tener descripción, obviamente, cuando tenga que tenerla, pero no un exceso. Tiene que haber diálogos además mordaces, estos personajes que te contestan de un modo sarcástico, eso a mí me encanta. Soy muy clásico en ese sentido, y me gusta la novela negra clásica, y un ritmo que vaya increciendo hasta un final que sea un clímax. Para mí son las claves, creo yo. De los autores contemporáneos de novela negra, ¿cuáles tienes más predilección, por así decirlo? ¿Cuáles te gustan más? Porque es verdad que en los países nórdicos ha habido como una eclosión de la novela negra y que parece que ha copado todo, pues, las ventas internacionales, ¿no? Pero ¿quién dice que no hay novela negra en un país africano o en no sé, o en Indonesia? Por ponerte un ejemplo, ¿qué autores te
te tiran más la atención? Yo he tenido mi época, además, yo creo que en parte el dedicarme a la escritura ha sido también por mi época sueca, que también la he tenido a raíz de las novelas de Stieg Larsson, de Millennium y tal. Yo me enganché al inspector Kurt Wallander, de Henning Mankell, que murió en 2015, y a raíz de esa saga dije, me gustaría a mí crear un inspector de este corte. Pero sí que es cierto que he descubierto una cantidad de escritores, por ejemplo, autóctonos de aquí de España, que son buenísimos. Te puedo recomendar a Tony Hill, por ejemplo, con su trilogía El inspector Salgado, El verano de los juguetes muertos, Los buenos suicidas, Los amantes de Hiroshima, buenísimas las tres. Carlos Zanón, por ejemplo, El comisario de Barcelona Negra, Taxi, es un novelón. No sé, tenemos a Pérez Cervantes, que ha escrito 3 minutos de color. Hay novela negra española muy, muy, muy buena. ¿Se puede decir que el germen de la novela negra en este país comenzó de la mano de Vázquez Montalbán con el inspector Carballo? Sí. Aquel inspector que para calentarse quemaba libros en la chimenea, que veíamos claro. aquella serie de los años 80 y tantos, ¿no? Sí, sí, claro, no. Carballo, por supuesto, es... Bueno, es que de hecho el premio mayor que se otorga en España a las letras negras es el premio Pepe Carballo, ¿no? Y es por eso, es porque él de verdad cambió el rumbo. Es como nuestro Raymond Chandler, ¿no? Salvando las distancias un poco, pero la verdad es que Vázquez Montalbán cambió las reglas del género negro, y yo creo que todos los escritores de novela negra somos fans de Vázquez Montalbán, sin duda. Hay un festival en Gijón, creo que de novela negra, no sé si habrá más en la geografía española, imagino que sí. ¿Cómo se accede a ese tipo de festivales? Porque da la impresión que si no te otorgan un premio, no tienes acceso al mundo literario. Puede ser que te lea más o menos gente, pero si no hay un premio de por medio, no eres considerado en el mundo literario. Hay diversos modos. Por ejemplo, uno de los festivales de novela negra que lleva unos años creciendo y que ahora está muy bien, que yo por supuesto le hago publicidad, es Cartagena Negra, que es un festival que dirigen mis amigos Antonio Parra y Francisco Marín. Es genial, ¿no? ¿Y cómo participé yo ahí, por ejemplo? Pues simplemente leyeron la novela, les pareció bien, te invitan, vas. Otro modo, pues normalmente los escritores de novela negra solemos estar en contacto, entonces siempre hay alguien que desinteresadamente te recomienda, dice, oye, ¿has leído la novela de este chaval? Y acaban llamándote, y simplemente también por convocatorias. Estos festivales de novela negra suelen tener premios también, entonces presentándote pues puedes acceder a que es estar. Cuanto más pequeña sea la editorial, más cuesta estar, eso es obvio. Y cuanto más grande sea, pues a lo mejor tu agente literario es más fácil, puede llamar a las puertas de los comisarios de los diferentes festivales de novela negra. Claro, claro. Entonces al final es un juego a muchas bandas. Hay muchas series y películas que, digamos, se inspiran en novelas negras. ¿Podrías recomendarnos alguna serie que tú consideres que los ingredientes de la novela negra están bien mesurados y que merezca la pena mirarla? Sí, para mí es que hay una que es muy tramposa porque no para de dar giros, pero le tengo un cariño muy especial, que es The Killing. The Killing. Que esa me gustó mucho, pero sí que es verdad que es un poco tramposa, justo lo que he dicho que no me gusta, pero bueno, como me mantuvo tan en vilo, la verdad es que los personajes también fueron muy icónicos y me gustó mucho. Pero por calidad y porque se asemeje a una novela, yo me tendría que quedar a lo mejor con True Detective. True Detective, la primera temporada, la de Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que es brutal. Esa serie son 10 capítulos sobre un asesino ritual y nada, es una pareja de detectives genial. Uno es muy nihilista y el otro es hecho a la antigua, un hombre de pueblo, y esa dualidad que crean, esa dicotomía es fantástica y es un serión, una serie buenísima. Digamos, ha habido mucho cambio, sobre todo en los guiones, de aquellas series históricas que quizá tú ni habías nacido, como es Colombo, el detective Vareta, o las series policíacas de Starkey Hatch, hasta nuestros tiempos, imagino. Ha habido muchos giros de guión, ahora es más trepidante todo, ¿no?
Sí, pero yo creo que en gran medida es por el formato. Sigue habiendo series autoconclusivas, de estas que un capítulo es un caso y ya está. Pero a la gente a día de hoy le gusta, como yo creo que en la novela negra, ahondar en los personajes, crearlos, que sean materiales y que digas, son personas, y empatizar con ellos y decir, me importa la trama, pero me importa mucho el desarrollo de ellos como personas. ¿No? Efectivamente. Por el viaje emocional que lleva, ¿no? Eso es. Y eso no se logra a no ser que una serie sea larga, con recorrido, que todo se dirija, que cada temporada, por lo menos, sea un caso, pero no que cada capítulo sea un caso. Te puedes encontrar CSI o Castle y son livianas, son para verlas, jiji jaja, pero obviamente no ves ahí una super calidad. Veo que entonces estás en un programa también de radio que se llama El Bancal de los Artistas. Eso es, en Voz FM, www. ¿Se puede descargar en iVoox o en plataformas de internet? Sí, sí, lo tenemos en iVoox, tenemos ahí los ¿Y podcasts. aquí de qué habláis? ¿De literatura o habláis de arte en general? ¿De qué habláis? Hablamos de arte en general. Sí, es verdad que por el círculo en el que nos movemos, el presentador Cristóbal Terrer, que es también autor, nos solemos centrar en la literatura, que es de donde más podemos tirar de agenda y lo que menos nos cuesta, ¿no?, hablar. Pero también suelen venir pintores, músicos, tenemos a veces un poco de concierto en directo, han llegado a venir directores de televisión, de teatro, o sea, un poco de todo, cualquiera sea artista, artisteo. Luego veo también que eres miembro fundador y socio de Palín, que es una asociación de creadores y artistas. ¿Cuáles son sus fines de esta asociación, digamos? Pues los fines nació sobre todo con el objetivo de recuperar la Feria del Libro de Murcia, una feria que se perdió. Dejó de celebrarse misteriosamente, creo que por 2007, y se ha recuperado y hemos tenido primera edición ahora en 2018. Gracias a Palín. Gracias a Palín. Así que se lo debemos, ¿no? Y siempre están intentando, por ejemplo, con los diferentes pueblos más pequeños de la geografía, intentar crearles sus ferias o un espacio donde los autores puedan darse cita. Luego, además, conceden asesoría a autores que recién empiezan, ¿no? Entonces, hacer una labor importante, desinteresada totalmente, sin ánimo de lucro, y invito a todo el mundo a que si tiene dudas con cualquier tema artístico, que contacte con Palín, porque les atenderán encantados. Muchos escritores de novelas, sea negra o no, se han pasado al mundo del guión de películas. Quizás en países como los Estados Unidos o Inglaterra o Francia es más fácil acceder al circuito cinematográfico porque hay más producción. ¿A ti te apetece, digamos, entrar en el mundo de los guiones? A mí me gustaría mucho. Una de mis máximas ambiciones y mis sueños sería ver a César Giralt siendo un personaje de la televisión, ¿no? Yo lo visualizo más como una serie que como una película. Y sí que me gustaría escribir otras cosas para televisión. España está produciendo ahora, a raíz de los servicios de televisión como Netflix, está produciendo ahora, pues, por ejemplo, Vis a Vis, ha sido un éxito total, La Casa de Papel también. Entonces estamos quitándonos ese pequeño complejo de que hay pocas series españolas buenas, ¿no? Incluso se está apostando por series de calidad dentro de la propia televisión española, por ejemplo. Tienen ahí el Ministerio del Tiempo, que siempre están ahí, que la cancelan, no la cancelan, pero bueno, por suerte se impone la lógica y continúa una serie que yo creo que tiene mucha calidad. Entonces, bueno, todo depende de los productores al final. A mí me encantaría escribir algún guión para alguna serie, claro. ¿Tú te dedicas a la pedagogía con niños o adolescentes o...? Pues ¿Tu trabajo es de primaria, doy clase de inglés en primaria, principalmente, también en infantil, pero sobre todo en primaria. Y dentro de tu vocación literaria, ¿incitas a los chavales a la creación de historias, sean o no tramas detectivescas? Sí, sí. Ahora mismo, por ejemplo, en la unidad que estamos en inglés con sexto, es una unidad sobre el pasado simple, entonces decir dónde estaban, a qué hora, ¿no? Y la propia unidad va de una coartada, que alguien está formando un caso, hay un detective y un caso. Entonces, pues nada, pues nos dividimos por grupos y ellos tienen que montar una historia en la que al final la coartada no cuadre, usando el pasado simple, claro, la coartada no cuadre y alguien pueda descubrirles el por qué este es el culpable o el otro. Así que sí, me gusta jugar con que ellos sean creativos. Aprender jugando. Además es que son súper creativos, o sea, no hay nada más creativo que un niño, son auténticas tábulas rasas, son capaces de crear de la nada y se entretienen con nada, crean enseguida, les das unos instrumentos y se ponen a escribir enseguida. Han funcionado muy bien todo tipo de concursos de relatos, talleres de radio que estamos haciendo, todo siempre quieren.
Pues qué suerte que Suerte, tengan sí. los alumnos de tenerte para que puedan desarrollar ellos su propia creación literaria, ¿no? ¿Tú crees que entonces el oficio de escritor se puede aprender? Es decir, hay una escuela de escritores en Madrid, no sé cómo se llama, donde la gente va allí, está 2, 3 años, estudia, se prepara. ¿Crees que el oficio de escritor es como, por ejemplo, un médico que va a una universidad y, bueno, pues aprende los conocimientos básicos para luego ejercer? ¿O es algo más genuino y personal, que no pasa por ningún criterio pedagógico ni universitario? No lo sé. Yo creo que, como Aristóteles decía, en el equilibrio está la virtud, ¿no? Me parece que más que con un médico, estaría comparado con un cirujano. Un cirujano se prepara muchísimo, pero además tiene el talento, tiene esa precisión, esa cosa que no te la pueden enseñar. Me parece que un escritor viene a ser algo así. Cuando tiene esa capacidad de encontrar esas historias y de contarlas con su voz, eso no se puede aprender. Lo que sí se puede aprender, por supuesto, es mejorar la técnica, mejorar el estilo y leer y cada vez ser mejor. Yo creo que hay mucha distancia entre Donde lloran los demonios, por ejemplo, cuando han pasado solo unos años, y La pieza invisible. Entonces creo que se puede aprender hasta cierto punto ciertas cosas, pero creo que si no existe ese talento para tener una buena historia y saber contarla, como decía Oscar Wilde, por mucho que aprendas, siempre serán contenidos sin continente. Al revés, continente sin contenido. Sin contenido. Sí, sí. El inspector César Giral disfruta de una felicidad que le había sido negada desde el cruel asesinato de su hermana a manos del encerrador 7 años atrás. Pero cuando la vida por fin le muestra su lado más amable, la sombra de sus peores miedos regresa a Barcelona de la mano del invierno más frío de los últimos años. El cadáver de una chica llega a la misma playa en la que apareció, en idénticas circunstancias, una de las víctimas del encerrador. ¿Es posible que se trate de un imitador o acaso el asesino de Eva ha vuelto de entre los muertos? Me quedo con estas preguntas. ¿Es posible de que se trate de un imitador o acaso el asesino de Eva ha vuelto de entre los muertos? Bueno, pues imagina que el tipo que mató a tu hermana pudiese seguir vivo. Es decir, todo en lo que se ha basado tu frustración de los últimos años, toda esa espiral de autodestrucción en la que podíamos ver a César durante La pieza invisible, porque lo de la hermana es anterior a La pieza invisible incluso. Entonces, ahora, digamos, puede ser que haya vuelto, puede ser que te tengas que enfrentar a tus miedos por última vez, o simplemente se trata de un imitador. Da la impresión a veces que la realidad supera a la ficción y no hay más que uno enchufa el telediario o ve las documentales. Pero, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? Es decir, ¿cuál es el motor que te hace a ti empezar una novela? Es decir, el germen inicial, parte de una idea, algo que has visto, una noticia en el periódico, alguien que te ha contado algo. ¿Qué es lo que, digamos, destapa o hace el pistoletazo de salida para que tú te pongas a escribir? Cualquier cosa. Como has dicho, cualquier cosa, una conversación, que estés jugando a un videojuego y te guste cierta relación entre dos personajes y digas, oye, si esto sucediese o hubiese pasado así, estar leyendo otra cosa y decir, es un caso similar sobre tal, se te puede ocurrir, no sé, miles de cosas, ir al cine a ver, no sé, algo que no tenga nada que ver, una película de superhéroes, pero te recuerde a algo o te evoque a alguna cosa que tú digas, aquí puedo hacer yo algo de esta manera. O sea, la chispa sobre un caso puede surgir, sobre un caso yo hablo de novelas como casos, puede surgir un poco de la nada. También te fijas en los problemas sociales actuales, que es algo que hace también mucho la novela negra, crítica social. Entonces, si ahora, por ejemplo, está de moda mucho el tema de, tristemente, de unos adolescentes o de unos chavales que perpetran algún acto indigno y tal, a lo mejor una novela negra que denuncie eso tiene ahora cabida o te motiva a escribirlo. Te motiva, sí, te mueve. Vamos entonces, te voy a proponer aquí improvisadamente un juego y tú pues lo juegas como te guste. Digamos, yo te pregunto por un lugar, el que tú quieras, me dices un lugar. ¿Murcia? Murcia. Entonces te digo, por ejemplo, 2 personajes que pueden ser mayores, pequeños, 2 personajes, que puede ser una pareja, un abuelo, un niño, no sé, los 2 personajes. ¿Cuáles podrían ser?
Pues no sabría decir ahora mismo. Pues venga. Improvisa lo que se te ocurre ahora mismo. ¿Pero estamos hablando de que haya protagonista o estamos hablando de víctimas más bien? Digamos dos personajes, luego ya veremos. Vale, vamos a decir una pareja de unos 30, 30 y poco. Una pareja de unos 30 años. Recién que se han ido a vivir juntos ahora. Se han comprado un pisito. ¿En Murcia? Sí. Y si te dijera entonces que con esa pareja, en ese pisito que dices de Murcia, y te diera 15 segundos para que pensaras una pequeña trama. Uf. Date cuenta de que me ha llevado casi 4 años escribir Dónde llevan los demonios. Así, a bote pronto, sin necesidad de pensar demasiado, ¿por dónde podría ir el hilo de esa pareja? Pues seguramente con una pareja que se acaban de ir a vivir juntos, que parece que están ilusionados, te vendría algo, sacar lo peor del ser humano, que él la haya engañado a ella, o un secreto del pasado, y que alguien más esté involucrado. Una infidelidad. Sí, algún secreto más del pasado que involucre a una tercera persona y que se acabe cometiendo ahí, y que acaben como el Rosario de la Aurora. Sí. Pero vamos, no sabría, requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo. La novela negra, de hecho, es algo que hay, como decía Pérez Reverte, escritores de brújula y de mapa. Yo soy muy de mapa. Yo antes de empezar a escribir, tengo un gran folio de estos DIN A3 en los que me pongo a hacer árboles con este es el padre de tal, este buscaba esto de esta persona, por esto hizo esto, tal cual. Y cuando ya lo tengo montado, empiezo a pensar en las posibles escenas que tendría una novela. Y luego ya empiezo a escribirla. Ah, que tú organizas... Mucho, porque si no, al final... Todo el plano de la catedral antes de empezar a poner el primer ladrillo. La novela negra te exige ese tipo de precisión, porque si no tú, si sigues hasta donde te vaya llevando la corriente, al final querrás resolverla de una manera y no tendrá sentido con actuaciones que tenían los propios personajes al principio, o con cosas que no habías explicado esas motivaciones al principio. Entonces siempre puedes revisitar e incluir una frase que dé lugar a que tú puedas pensar al final que eso era así, pero ya queda más artificial. Sin embargo, si lo tienes pensado desde el principio y ya la voz se la está dando a los personajes y a sus acciones con lo que sabes que van a hacer y lo que sabes que hicieron, se va a un final más lógico. De hecho, es sano empezar por el final, creo yo, también. También, ¿no? Sí, sí. O sea, que haces una foto panorámica desde arriba de todo lo que va a ocurrir y luego ya vas haciendo el trabajo artesano de las escenas. Sí, pero dejas que te sorprenda, si no, no tiene magia. Es decir, dejas de vez en cuando lugar a la improvisación, si no, sería al final como ensamblar una ansia. Pues sería interesante si nos pudieras leer alguna descripción, algo que te apetezca de la novela. Yo la verdad es que tú tienes mucha mejor voz y dicción, Pues te sí. estoy escuchando ahora cuando has leído la sinopsis y la verdad es que me he quedado embelesado. Pero como tú eres el invitado, te instamos a que... No cuela. Bueno, vamos a ver. No sé qué podría leer, a lo mejor el principio. Por ejemplo. Tiene una página negra. Que es Enamora algo, la novela negra. Sí, algo que tiene esta edición, porque las páginas protagonizadas, digamos, por el malo, están editadas en negro. Es algo que se nos ocurrió y tiene su aquel. Venga, leo, a ver. Lo intenta, pero hace ya varios días que no encuentra ninguna lágrima dentro de su frágil cuerpo. Las cosas apenas cambian ya, piensa, y es que cuando oye esos cerrojos abrirse uno tras otro, esos pasos acercándose al mugriento colchón testigo de la peor de sus pesadillas, vuelve a temblar como la última hoja del otoño. Él se sienta a su lado y la contempla satisfecho. En cierto modo, se siente nostálgico, pero tampoco es algo nuevo. Ya han pasado 19 días y 6 horas desde que Lidia vio la luz por última vez. Alguna más desde que probó el último bocado de su vida. Él es consciente de que el final siempre llega, de un modo u otro, pero esa idea no le impide albergar la esperanza de que dure un poco más. Pues agradecemos a Pedro Martí Martínez, un autor con una gran carrera per davant, la presencia en Què et contes. Muchísimas gracias y ojalá que el destino te depare éxitos que estén en concordancia con tu talento. Moltes gràcies a vosaltres. A vosaltres. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.